Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Muchísimo gusto.
recibirlos en Orgullo al Aire. Vamos a empezar con Abel, que lo presentaste primero, artista plástico. Yo siempre que veo sus fotos en Facebook lo veo con sus cerámicas que me parecen maravillosas, hasta con Sebastián Yatra luego sale también en fotografías por ahí en algún evento social. Pero tú, ¿cómo te defines a ti mismo, Abel? ¿Cómo te miras a ti mismo dentro de lo que haces? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues yo me defino como un artista visual. Estudié la carrera de artes plásticas con opción pintura. Mi formación fue como pintor, pero desde hace más o menos 15 años empecé con las cosas tridimensionales y llevo ya mucho tiempo dedicado a la cerámica. Tengo mi taller donde produzco mi obra. Que principalmente hago instalaciones, hago intervenciones en ciertos espacios o lo que se le puede conocer también como escultura expandida y pues es a lo que me dedico. Pues bienvenido, ahorita seguimos hablando de tu obra y cuáles son los temas o si hay algún interés particular, pero antes vamos a darle la palabra a Luis Daniel Velázquez, académico, profesor universitario, estudiante de doctorado. ¿Qué más agregarías, Luis Daniel? ¿Cómo ves tu trabajo eh, por ti mismo? Claro que sí, y primero que nada, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Y pues justo, yo así lo definiría. O sea, a mí yo tengo un interés y una pasión muy grande por enseñar y por investigar. Digamos, justo como decía Amanda hace un rato, mi experiencia o mi trayectoria ha estado como dividida justamente en la investigación periodística en un inicio y después encontré justamente mi vocación en la investigación académica. Y justo una de las líneas de investigación que trabajo actualmente tiene que ver con cómo los activistas de la comunidad LGBT apropian las tecnologías digitales para la movilización social, y no solamente para la movilización social, sino también cómo afrontan los riesgos derivados del uso de plataformas digitales, ¿no? Otra línea de investigación tiene que ver justo con las representaciones sociales de la comunidad LGBT en el cine, ¿no? Entonces, que justo hay que hablar sobre los procesos de representación a partir de lo que ha pasado, por ejemplo, con Emilia Pérez, ¿no? O los procesos de recepción que pasaron también con películas como Lightyear, ¿no? Que fueron representaciones importantes para la comunidad y que también fueron muy criticadas, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que yo estoy trabajando actualmente dentro de la investigación. Muchas gracias. Pues muy visuales los trabajos que realizan nuestros invitados, Amanda, y creo que justamente ahí en poner frente a la mirada una serie de elementos, pues tenemos oportunidades, pero también riesgos, como de replicar prejuicios, comunicar a lo mejor no de manera tan precisa, pues la inclusión. Pero tal vez es algo que me gustaría preguntarles. Luis Daniel ya nos dijo muy claramente pues que a él sí en su trabajo incluye elementos que tienen que ver con la comunidad LGBT, está preocupado por cómo se representa. Pero ¿qué pasa en algo como el arte, Abel, y particularmente en lo que tú haces? ¿Hay una toma de posición? ¿Piensas que el arte tiene que ser más neutral? ¿Intentas denunciar o es más bien algo como más íntimo, lo que quieres hacer con tu arte sin subirte, digamos, alguna preocupación particular, sino dejarlo más abierto al espectador? ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Y luego Amanda que nos, que nos diga si tiene otra pregunta para ustedes. Sí, pues mi trabajo, como bien lo dijo Amanda en la presentación, se basa en los principios del minimalismo. Es un tipo de trabajo que no toca temas sociales, digamos, no se posiciona sobre estos temas y es muy curioso porque muchas veces cuando organizan alguna exposición LGBT me quieren invitar, pero pues mi trabajo, o sea, el LGBT soy yo, pero mi trabajo no lo es, porque me especializo en interpretar por ejemplo, elementos del paisaje, hago una obra que es orgánica, abstracta, que está
más enfocada en lo sensorial. Es una obra que busca una lectura del espectador, em, donde invito a las personas a acercarse a ver las cualidades primarias, el lenguaje de los materiales. Trabajo principalmente con cerámica y tengo varios temas recurrentes que son como el entorno que me rodea. Mucho de mi trabajo, mis series están inspiradas en la vegetación, en cómo se comporta una orquídea, una bromelia, que son parte del paisaje o de la naturaleza de la región en la que habito, o, o la nostalgia de la niebla, que en Jalapa cada vez es más escasa. Entonces tengo como una serie de piezas inspiradas en la niebla. Pero bueno, eso es en cuanto a mi trabajo. Pero en la vida, pues claro que sí tengo una posición y claro que salgo a marchar cuando es necesario, y pues siempre del lado de la comunidad y apoyando en todo lo que se pueda. Aunque mi trabajo, cuando alguien lo ve, pues si no sabe quién lo hizo, pues bien pudo haber sido hecho por una mujer, un hombre, o eso no es tan relevante. Pero pues sí, por el otro lado de la vida, ahí sí todo el apoyo. ¿Cómo ves, Amanda? Pues mira, muy interesante. Yo leí unas líneas de su amplia semblanza y una de las cosas que me llama mucho la atención es justo cómo retoma estos materiales que le llama orgánicos, pero como pueden ser el textil, como también dice, bueno, que haces textiles con el pelo de animales, ¿no? Y en esta cerámica, pues, o sea, traté de imaginarme, ¿no? Cómo plasmar la niebla, ¿no? Que parece que es un elemento interesante. Hasta montaste una presentación, ¿no? Una exposición, perdón, sobre la niebla, por ahí estaba leyendo, ¿no? Y sobre el guardapelo. Y la verdad es que prácticamente has recorrido el mundo pues, con tu arte, ¿no? Y es padrísimo esto que dice, de, por ejemplo, cuando ves esa obra de arte, ¿no? Esa experiencia que tiene el espectador, pues el sexogénero es una cosa que tendría que estar aparte, pero no necesariamente, digo, porque también podrías expresar, y lo digo por otros artistas, ¿no? Esta temática también, aunque claramente Abel nos dice, este no es materia de mi arte, aún, quién sabe, pero en mi vida diaria sí lo hago. ¿Cómo le has hecho? ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, cuando has viajado a todos estos lugares del mundo con tu arte? ¿Te has puesto también a observar a los espectadores y sus reacciones? Sí, yo empecé a exponer desde que era estudiante. Mi primera exposición individual, de hecho, fue en Canadá. Ni siquiera expuse en mi país antes que en el extranjero, porque pues se me presentó la oportunidad. Y en aquella época, como les comenté, mi formación fue de pintor. Entonces sí tuve exposiciones de pintura. En esa época sí me interesaba un arte más autorreferencial y hacía acercamientos de mis ojos, porque me obsesionaba en aquella época la muerte o la vejez. Entonces, para mí, representarme era como congelar en el tiempo esa juventud o esa piel que todavía no tiene arrugas, para que en algo hecho por mí mismo, que en lo que trataba de hacerlo con gran realismo, me quedara como un registro después. Yo creo que esa fue la única o la parte donde sí tenía esa cuestión autorreferencial. Y algo curioso que pasó es que las pinturas parecían fotografías y yo no quise que hubiera fichas técnicas en la exposición, y las personas salieron de ahí pensando que eran fotografías. Ya después fui cambiando mi camino, empecé a probar otras técnicas, otras maneras de hacer, porque yo pensaba al inicio de mi carrera que solamente me iba a dedicar a la pintura por siempre. Pero después asumí que hay cosas, ciertas inquietudes, ideas, cosas que yo quería expresar y que no todo se soluciona o se expresa mejor con la pintura. Y es ahí cuando empecé a probar. O sea, di un salto como de la pintura muy académica y al óleo muy tradicional a hacer instalaciones y esculturas con pelo de perro, y de ahí salté a la cerámica, y que es la técnica con la que más trabajo actualmente. Y pues sí, al llevar mi trabajo a diversas partes del mundo, lo que sí trato de llevar es algo muy propio del lugar en el que habito. Por ejemplo, los helechos arborescentes del bosque de niebla, del bosque veracruzano, tienen unas esporas negras que vuelan con el viento.
Entonces a Japón llevé una exposición de unas piezas de cerámica inspiradas en estas esporas y es como esta metáfora del vuelo, del viaje, porque pues la obra viajó conmigo en la maleta y llegué a exponerla allá. Y, y en Nueva York también expuse una serie inspirada en las plantas epífitas, que son las orquídeas, las bromelias, las plantas que viven sobre otras plantas, que viven en armonía, que no lo parasitan el árbol donde viven, sino que solamente lo toman como medio para vivir, pero no les roban nada. Entonces, pues sí, como llevar un poco de esa humedad, de ese paisaje de Jalapa a Nueva York. Y pues sí, siempre ha sido muy buena la recepción. em, de, Sobre todo cuando una vez también en otra exposición en Japón me atreví a usar una técnica japonesa y ya después dije, bueno, a ver cómo reaccionan los japoneses que estoy usando su técnica, pero pues también con mucho cariño y mucha curiosidad recibieron mi obra. Bueno, pues esto sin duda es algo muy interesante y qué bueno que nos los compartes para conocer también quiénes son quienes están actualmente proponiendo y están haciendo cosas y sobre todo no siempre en la Ciudad de México, porque a veces se nos olvida quienes vivimos aquí, que existen otros estados de nuestro país. Vamos ahora con Luis Daniel Velázquez. En 3 minutitos luego regresamos contigo porque a las 9 nos toca la cápsula, escuchar con mucha atención la cápsula de Luis Antonio Sosa. ¿Cuáles son tus temas, Luis Daniel? Así como es el bosque de niebla para Abel Zavala, para ti, ¿cuáles son tus temas? ¿Cuáles han sido tus temas desde otra trinchera que es la academia? Claro que sí, pues mira, mi tema es la tecnología. O sea, yo he tenido una afinidad para estudiar los procesos y cómo es que las personas incorporan la tecnología a su vida cotidiana. No solamente, digamos, ahorita les he contado cómo es que he estudiado la forma en la que activistas de la comunidad LGBT incorporan la tecnología, pero por ejemplo, he trabajado también temas sobre brechas digitales, ahora por la pandemia por COVID-19 en estudiantes universitarios, también la incorporación de tecnología en la educación y actualmente pues mi tema, justo el de maestría que tiene que ver con la incorporación de tecnologías en la comunidad LGBT, pues me llevó a investigar los procesos de construcción del riesgo por parte de los usuarios, esta cuestión como la suplantación de identidad, riesgos digitales de diversos tipos, como la violencia digital, y cómo es que afectan la relación de los usuarios con la tecnología, pues para ejercer ciertos procesos de participación ciudadana y ejercer su derecho a comunicar, que me parece muy importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, estos espacios digitales que tanto utilizamos para comunicarnos, a veces invisibilizamos o normalizamos los riesgos inherentes a la tecnología, ¿no? Y entonces llegamos así, o sea, tenemos un problema de violencia, o tenemos un problema de que nos hackean o algo así, y no lo denunciamos, ¿no? Creemos que es algo con lo que tenemos que vivir a través de las tecnologías y no ejercemos nuestros derechos o las protecciones o los derechos digitales que nosotros tenemos para defendernos, ¿no? Entonces esa ha sido un poco mi trinchera desde la cual me muevo a partir de la academia. Pues muy interesante todo el mundo digital. Yo creo que ya no se puede entender a la comunidad LGBTQI más urbana y tal vez también la que no es urbana sin las aplicaciones, sin el chat, sin algo, ¿verdad? Digital, espacios digitales que nos acercan, pero también, y ahorita hablamos de eso, también nos pueden alejar. Y yo tengo Claro. otra pregunta, porque con la desaparición de estos órganos autónomos en el Estado mexicano, ¿están en riesgo nuestros derechos como usuarios de todas estas plataformas de las telecomunicaciones? Bueno, ahorita nos cuentas por qué, Amanda, de qué es momento. Claro que sí, es momento de Luis Antonio Pulido, que nos va a hablar sobre el comedor comunitario LGBT en Ciudad de México, Manos Amigues. Buenas noches, Luis Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Continúan aquí en Violeta Radio. Soy Antonio Pulido y como todos los lunes, pues estoy contento de estar compartiendo micrófonos con Rogelio y con Amanda y por supuesto con los invitados. Están escuchando Orgullo al Aire y recuerden sintonizarnos todos los lunes de 8:30 a 9:30 y los días domingo a las 12 del día. Pues el día de hoy les vengo a platicar, como ya lo comentaste, Amanda, sobre un comedor comunitario LGBT que se llama Manos Amigas.
Este comedor comunitario se creó en el año 2020, justo en el año donde fue muy caótico para todo el mundo, ya que fue pues el año en donde se creó donde surgió, más bien dicho, la pandemia, el COVID-19, y lamentablemente pues algunos establecimientos locales, tiendas cerraron puertas, pero ¿qué creen? Que el comedor comunitario Manos Amigues no se echó para atrás, porque a partir de ese año y hasta la fecha, el comedor sigue apoyando a personas en situación de calle, personas vulnerables y, por supuesto, a adultos mayores de la comunidad LGBT. Este comedor se creó con el apoyo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México. Y tan solo en acudir puedes gastar 11 pesitos y poder probar un sinfín de comida. Por ejemplo, sopa, arroz, espagueti, verduras, platillo de guisado que además va acompañado de agua y un postre. Estos menús van cambiando pues diariamente. El lugar es súper cómodo, saludable y quienes nos están escuchando, pues es importante que conozcan este primer comedor comunitario LGBT aquí ubicado en la Ciudad de México. Está en la calle Pedro Moreno, 113 local A, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. ¿Y quienes acuden al comedor? Pues como ya se los platiqué hace unos segundos, toda la comunidad LGBT, gays, lesbianas, trans, no binarias, etcétera. Pero a pesar de que es un lugar específicamente LGBT, pues ha dado mucho, pues, de qué ver, porque este lugar, este centro, pues ha llegado a todo tipo de personas, familias heterosexuales, personas migrantes. Entonces, eso quiere decir que es un espacio muy inclusivo donde se puede sentir y visualizar la armonía, el respeto y la equidad. Manos Amigas está abierto de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, pero los días viernes, solo los días viernes, Manos Amigues ya no es un centro comunitario, sino es un lugar para que se pueda fomentar la cultura y la expresión artística, porque los integrantes de la comunidad LGBT ahí ofrecen shows de dragas, teatro LGBT, conciertos de rap, que por cierto, este evento les da un toque feminista porque las chicas pues se la rifan y eso pues aumenta la conectividad, la energía con los asistentes. Igual pueden visualizar bailes, exposiciones de pinturas y bueno, un sinfín de cosas que puedes ver que nos regalan, que nos expresan toda la comunidad LGBT en este comedor Manos Amigues. Los días viernes para visualizar y acudir a pues a estos talleres, a estos eventos, es de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces es un horario pues considerable, pues para que no haya mucho alboroto alrededor de la colonia. Si quieren acudir a este comedor comunitario o, pues por otro lado, visualizar todo lo artístico de la comunidad LGBT, recuerda la dirección, está ubicado en Pedro Moreno, 113, local A, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, o bien, si lo desean, pueden ubicarlos en las redes sociales, están en Instagram como manos.amigues y en Facebook como Manos Amigues. Recuerda que soy Antonio Pulido y si la vida lo permite, nos escuchamos el siguiente lunes en la cápsula, aquí en Orgullo al Aire. Muchas gracias. Yo creo que sí lo va a permitir. Así que aquí nos vemos el próximo lunes. Luis Antonio, un gusto escucharte. Y vamos con Amanda al comedor, pero en viernes, para que haya algún evento, Viernes en alguna la tarde. obra. Viernes en la tarde. Bueno, pues muchas gracias, Luis Antonio, y regresamos con nuestros invitados del día de hoy, Luis Daniel Velázquez y Abel Zavala. Y vamos ahora con Luis Daniel para que nos acabe de contar, antes de regresar con Abel, qué pasa con nuestros derechos como usuarios de las plataformas digitales, sabiendo que, no sé si estés de acuerdo, Amanda, pero las personas LGBT dependemos en muchos momentos de estas plataformas, porque a veces no es seguro conocer personas así en la calle, ¿no? No sé qué piensas, Amanda, y si quieres sumar alguna pregunta para Luis Daniel. Tengo muchas, pero quiero ver lo que responde Luis Daniel, porque en realidad
tengo mi propia opinión, ¿no? Y no sé si qué tan divergente sea de la de Luis Daniel, pero fíjate que a mí me gustaría eventualmente preguntarle la importancia de la alfabetización digital y cómo frenar o cómo puede prevenir esto, la violencia y cómo nos puede preparar también para ser ciudadanas digitales. Pero primero que pregunto. Claro que sí, pues respondiendo a la pregunta de Rogelio sobre si somos más o menos dependientes a esta cuestión de la tecnología, dice él, para algunas personas salen del closet a través de las redes sociodigitales, ¿no? Fíjate que es uno de los fenómenos como más comunes en las investigaciones sobre tecnología y comunidad LGBT. Efectivamente, hay un grueso de la población, sobre todo urbana, que utiliza o ha utilizado las tecnologías digitales y es a través de estas plataformas que van colocando como ciertos elementos, ciertas imágenes, ciertos videos que justamente tratan o tienen el objetivo de exponer de alguna forma su sexualidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digamos, lo consideran o lo construyen como un lugar seguro para expresar su sexualidad. ¿Cuál es la cuestión acá que yo siempre coloco como pues sí, como una nota al pie, que al final de cuentas, no porque pase a través de las redes sociodigitales significa que no que van a estar seguros, ¿no? A ver, o sea, sí podemos llegar a habitar los escenarios digitales, pero digamos, siempre regresamos a nuestra materialidad física. Y entonces, justamente la evidencia nos ha mostrado que así como lo expresan a través de redes sociodigitales, así también van recibiendo violencia a través de espacios físicos, ¿no? Es como de, te vi en Facebook que ya andas con tu pareja, ¿no? Comienzan a hacerle burlas y comienzan. Sin embargo, sí es cierto que es una cuestión donde ellos piensan o construyen que hay una disminución de esas formas de violencia, donde también lo hemos encontrado mucho, que además eso es una estrategia bien interesante por parte de la comunidad trans, que justo articulan, digamos, una identidad digital basada en el anonimato a través de las cuales pueden ejercer ciertos procesos de movilización y activismo sin recibir como insultos de manera directa. ¿No? Entonces, eso ha funcionado como una estrategia para ellas, ellos y ellas para justo proteger su identidad al mismo tiempo que ejercen procesos de participación ciudadana y procesos de movilización social, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí hay un proceso de salida del closet a través de las redes sociodigitales, pero al mismo tiempo también, ojo que justamente no hay que depender justo de esta cuestión de las tecnologías, sino que más bien es cómo generamos estrategias de alfabetización digital para protegernos a través de en línea. Bueno, pues ahorita regresamos de cómo protegernos. Quedó pendiente también si están en riesgo nuestros derechos. Yo soy alarmista y Amanda siempre me regaña porque están en riesgo nuestros derechos, pero bueno, ahorita nos cuentas. Y creo que parte de eso será lo que mencionaba Amanda de la alfabetización digital. Pero vamos ahorita a regresar contigo para preguntarle a Abel. A mí sí me queda la duda, Abel, si en algún momento no has sentido la necesidad de decir, pues sí voy a hacer algo LGBT, no voy a hacer un arco iris, un espermatozoide, algo más erótico. O sea, ¿de verdad tú dirías que separas por completo como el trabajo en un sentido más minimalista, vuelvo a repetir, a lo mejor más neutral, si es que eso puede existir del tema LGBT? Y vamos a aprovechar por si Amanda quiere sumar otra pregunta, porque el tiempo aquí siempre nos está persiguiendo, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de dialogar contigo y con Luis Daniel. Amanda. Sí, fíjate que un poco también iba mi pregunta por ahí cuando vi que escindía esta parte personal. Si, por ejemplo, cuando hacías pintura, eh, proyectabas algo más que esta naturaleza que admiras, esta belleza, ¿no? Y estos momentos, pues, hasta sublimes, ¿no? Que encontrabas en tu entorno. Eso es una. Y la otra, por ejemplo, si has experimentado algún otro tipo de arte, ya nos dijiste la pintura, la cerámica, y qué más puedes seguir para Abel Zavala. Pues yo creo que tengo ya muy marcada mi línea, porque también hay artistas que saltan de una cosa a otra, que prueban mil cosas, lo cual me parece maravilloso y me gustaría ser un poco más así, pero siento que mis procesos son más largos, más lentos, como que paso mucho tiempo explorando alguna cosa, pero
Sí tuve esa parte de mis inicios donde sí me autorretrataba y sí era así como tirado, desnudo, con un ave que me visitaba pintada en acuarela. Yo creo que esa sí fue la parte más queer de mi trabajo. Y bueno, y en la parte que ahora es abstracta o que es con un interés más matérico, pues yo creo que también inconscientemente de pronto tengo unas formas muy fálicas que me lo dicen. O sea, yo no lo pensé así, pero ya después dije, ah, bueno, sí, claro que sí. Ya viéndolo después. Pero no sé, yo creo que nunca se sabe qué puede suceder. O sea, así como en este momento sí estoy muy clavado con esta fascinación por la naturaleza, por interpretarla, por recrearla, pues no sé si después sí me surja la necesidad de tocar algún otro tema y pues claro, lo haré, también haré el experimento. Muchas gracias, Abel. Pues ahorita hablando de lo que nos estás comentando, sería muy bueno que nos digas, ahorita que regresemos contigo, dónde podemos conocer tu obra, si tienes una página, algo, y ahorita nos cuentas. Pero regresemos al tema de los derechos, que es uno de los temas favoritos de Amanda, que hablamos siempre, ¿no? Porque gran parte de nuestras preocupaciones tiene que ver con nuestros derechos, si estamos pudiendo ejercerlos adecuadamente, si hay limitaciones, si están en riesgo y si estamos en riesgo al momento de ejercer nuestros derechos, cómo poder acceder a las redes sociodigitales. ¿Qué dirías, Luis Daniel, en este momento, qué tantos riesgos hay tanto dentro de estas redes para que suframos violencia, como que nuestros derechos en estas modificaciones al Estado, en la estructura del Estado, pudieran también correr algunos riesgos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues sí, efectivamente hay que identificar que en el uso, bueno, en el acceso, uso y apropiación de tecnologías digitales, el hecho de tener plataformas digitales, ser parte de un dispositivo tecnológico, pues evidentemente va a tener riesgos, ¿no? O sea, dice Sis Hamelink en Ética en el Ciberespacio que ningún software y ninguna computadora es 100% confiable. ¿No? Y tiene mucha razón. No solamente estamos expuestos como a niveles de lo que yo denomino riesgos físicos, que tienen que ver con la vulneración de la infraestructura tecnológica que nos permite conectarnos, que digamos se puede interferir por medio de cuestiones como muy de fenómenos naturales y entonces ya se destruye como, no sé, una antena y ya te quedas sin internet, ¿no? Como personalmente, como usuarios que se roben tu teléfono celular y entonces comiencen a robarte información o comiencen a extorsionar a tus contactos. Es decir, tenemos riesgos tanto macro con la infraestructura como micro a través de los dispositivos digitales, ¿no? Y luego si ya estamos en los escenarios digitales, pues podemos enfrentar riesgos derivados, decía yo, de las tecnologías digitales, ¿no? Malwares, que son estos virus que se instalan en las computadoras y que te van borrando información o te pueden descomponer la computadora, la suplantación de identidad, la ingeniería social, la denegación de servicio que hace que no puedas ocupar las tecnologías, ¿no? Y por otro lado, tenemos y acarreamos lo que denomino riesgos simbólicos, son estas formas de violencia que siempre han existido, incluso sin tecnología, pero que ahora utilizan las redes sociodigitales y las tecnologías para expandirse y para reforzarse aún más, ¿no? Entonces, sí, respondiendo justamente esta pregunta, pues justamente identificamos que no estamos seguros en las redes sociodigitales y tenemos que elaborar estrategias no solamente de alfabetización digital, sino también conocer los derechos que tenemos en los escenarios digitales, ¿no? Entonces, no sé, creo que Amanda tenía una pregunta sobre esta parte de los derechos, ¿no? Sí, fíjate que es uno de los temas que también me gusta mucho trabajar, la libertad de expresión, por ejemplo, la protección de la privacidad en el ámbito físico y en el digital. Y efectivamente, una de las cosas que adviertes es cómo esta violencia del ámbito físico a las tradicionales, vamos a llamarles así, se trasladan a las redes sociales o al ámbito digital y algunas veces hasta se acerban, ¿no? O sea, hasta, más bien hasta, sí, ¿no? Ahí se me fue la palabra, ya ven, se acrecentan, o sea, ¿no? Se vuelven más exacerbadas, esto es lo que quería decir. Y entonces es curioso, ¿no? Porque
ese ámbito donde tú pensabas, decía Rogelio, que te puedes desenvolver, la verdad también puede servir para exponerte a mayores riesgos, ¿no? Porque en el fondo nunca sabes quién está detrás, ¿no? Esa es la cuestión. Nunca sabes quién quiere usar tu información para qué efectos. Entonces, incluso en estas plataformas, ¿no? Para conocer personas, también puede haber riesgos y se han demostrado por ahí con casos muy desafortunados. Y es curioso porque también estas mismas te sirven para ejercer tu libertad de expresión y el mal uso de ellos te lleva, sí, te lleva incluso a discursos de odio, violencia y tal, ¿no? Y una de las cosas muy tristes es que pues son generalmente las personas, los mismos grupos, ¿no? Que han sido de alguna manera más vulnerables, más vulnerados, los que siguen teniendo más amplio este margen de vulnerabilidad y violencia. Entonces, pues da para mucho, ¿no, Rogelio? Pero no sé, no quiero Sí, consumirme el tiempo. ¿qué opinas? Pero yo agregaría lo de los organismos autónomos si te preocupa o no te preocupa, o si encontraremos la manera de recuperar nuestras, pues, ejercer nuestros derechos de otra manera. Y todo eso como en 3 minutos, porque se nos va el tiempo de orgullo. Bueno, de los organismos autónomos sí efectivamente es una situación preocupante, porque al final de cuentas, como instituciones como el IFT, el INAI, de alguna forma visibilizaban esta cuestión de los riesgos digitales, la cuestión de las brechas, el acceso a la información. Entonces, me parece que sí hay que trabajar en una cuestión de reforzar las instituciones que permiten el acceso a la información y sobre todo que protegen y, digamos, observan cómo se desarrollan las telecomunicaciones, ¿no? Particularmente, me parece, en México puntualmente no tenemos como tal una estrategia de ciberseguridad, digamos, se está trabajando en esa estrategia de ciberseguridad, no tenemos una estrategia, eh, digamos, puntual a nivel nacional, educativa en torno a las tecnologías digitales y por lo tanto no tenemos identificadas cuáles serían las habilidades digitales para la protección de los datos personales en los escenarios digitales. Y esto que comenta Amanda es bien importante porque al final de cuentas, efectivamente, hay ciertos usuarios que viven riesgos, pero ciertamente hay otros que viven más riesgos que otros, ¿no? Y en primer lugar, pues evidentemente están las mujeres, después los niños y las niñas, y por supuesto la comunidad LGBT que además es el 15, o sea, es el 15%, le aumentas el 15% más de discursos de odio, violencia digital que pueden vivir en los entornos digitales, ¿no? Entonces, justamente en México no tenemos tampoco una legislación que esté como enfocada en los derechos digitales. La mayor parte de estas legislaciones se encuentran en diversos organismos y protegen diferentes cosas. Por ejemplo, la del consumidor también protege cuestiones de ciertos activos o bienes que consumimos a través de Internet. Pero digamos que esta cuestión de los derechos digitales, al menos en México, está en diferentes instituciones. Ni siquiera como, no hay una carta o no hay un acta como si la tiene España, por ejemplo, que es en la protección de los datos personales. Entonces, esta cuestión de la alfabetización digital es importante y yo cerraría con ejercer las habilidades digitales, digamos, para la seguridad en 3 niveles. ¿No? Las habilidades instrumentales que tienen que ver con cómo manejamos las tecnologías y cómo entendemos los mecanismos a través de las cuales funcionan las plataformas y dónde podemos obtener, digamos, mecanismos de protección a través de las diferentes redes sociodigitales, habilidades, digamos, críticas que tienen que ver con lo que decía Amanda hace un rato, cómo somos críticos ante la información que aparece en las redes sociodigitales y cuando una información no nos suene o suene peligrosa, pues no te metas ahí, ¿no? Y luego las habilidades digitales también para el conocimiento jurídico de la protección de nuestros datos personales, ¿no? Que también es cuántos datos aportas a las plataformas, qué datos debería decidir el propio usuario que aporta a las plataformas. Y luego también en caso de que la plataforma no esté incumpliendo, cómo es que se pueden llevar a cabo procesos de denuncia formal, ¿no? Entonces, justo yo lo dejaría en reforzar estas 3 habilidades digitales para la alfabetización digital en torno a la seguridad digital. Muchas gracias. Pues estamos ya en la recta final, pero todavía nos da tiempo de alguna reflexión final con nuestros invitados. Amanda, siempre les preguntamos, pues, cómo se inspiran, de dónde sacan el,
la motivación, si tienen referentes de la propia comunidad LGBT que digan, a mí me inspira tal o cual para hacer mi trabajo. Abel, ¿a ti quién te inspira? ¿Qué te mueve a hacer todo lo que haces? ¿Hay algún artista, algún pintor? ¿Te aporta algo al trabajo que ha hecho alguien de la propia comunidad o más bien ha sido un poco más como ecléctico la inspiración? Cuéntanos un poquito para ir cerrando de dónde sale tu motivación y si ¿no? Le recomiendas a quienes nos están escuchando que también vayan a conocer la obra de alguno de estos referentes tuyos. Sí, bueno, aunque mi trabajo, como ya lo dije, es orgánico, es abstracto, pero sí me gusta mucho la obra de otros artistas que sí tocan esos temas. Por ejemplo, yo admiro mucho a Naum Senil, que él desde los 80s, 90s fue un pionero en hacer cosas que fueron muy escandalosas, muy censuradas en su tiempo. Eh, bueno, actualmente tenemos ahorita el escándalo de Fabián Chaires con su obra que denuncia pues las cosas turbias de la Iglesia Católica, pero en los 90 ya Nahum Senil hacía unas cosas bastante disruptivas. Le tocó todavía romper más, o sea, ser pionero y una censura mucho más fuerte. Y pues él es un artista que me inspira mucho, además tengo el gusto de conocerlo, él también es veracruzano. Otro artista es Julio Galán, que también, bueno, él ya murió, pero también tenía una obra muy interesante, muy diferente para todo lo que se hacía en su tiempo, que fue pues como una bocanada de aire fresco en los 90 también. Pues a ellos los admiro mucho. Y también, ahorita me acordé, hablando precisamente de los riesgos que hay en el mundo digital, recordé la obra del artista Manuel Solano Lozano, que él es un artista también LGBT que por negligencia médica no tuvo medicamentos antirretrovirales y tuvo muchos problemas de la vista. Entonces recuerdo una obra suya que son conversaciones de Grindr borrosas, así como que se ve el fondo negro y la mancha del globito de diálogo azul y amarillo. Y, y pues sí, hay varios artistas así que me inspiran. Y bueno, pues mi otra fuente de inspiración pues es salir a mi jardín y ver la naturaleza. Qué maravilla tener jardín aquí en la Ciudad de México. Luego andamos buscando un árbol, aunque sea para estar viendo sus hojitas y todos estos fenómenos tan bellos de la naturaleza. Luis Yo quiero hacer Daniel, una pregunta, Abel, antes de, ay, rapidísima. a ver, en A un ver, minuto. sí, 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 no, un minuto. Yo la hago en menos, pero Abel, no sé si lo voy a responder en un minuto. ¿Qué opinas de estas nuevas manifestaciones del arte con base, por ejemplo, en la inteligencia artificial? Digo, a propósito del tema digital. ¿Es arte, no es arte? ¿Qué tanta innovación y creación? ¿A quién se la adjudicas? ¿No? En Pues un yo creo que minuto. es algo muy nuevo. Y yo creo que es una herramienta más. Yo no me voy a meter en decir si es arte o no, porque eso siento que es una discusión, es un callejón sin salida. Yo creo que sí es arte, siempre que se proponga como tal y esté en el contexto del arte. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Es como cuando surgieron los sintetizadores y dijeron esto no es música, pero pues ahora se hace música electrónica, música con sintetizadores. Yo creo que esto va a pasar también con la inteligencia artificial. Bueno, es que hicieron una pregunta muy difícil, pero qué bueno que pudiste sintetizar todo eso en tan poquito tiempo, porque es pregunta para tesis doctoral. O sea, no tampoco a mano le gusta mandar estas preguntas bomba, pero me parece muy bien que escuchemos lo que Abel nos contó. Luis Daniel, ¿en quién te inspiras? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Qué te hace como ahondar en estos temas y seguir todos los días trabajando este tema? Pues mira, la verdad es que como dice esta frase de hay que pararnos sobre hombros de gigantes, yo retomo mucho esta frase porque al final de cuentas los académicos somos eso, somos personas que nos paramos sobre sobre hombros de otras personas que investigan lo mismo que nosotros y que fueron nuestros maestros y que nos siguen enseñando. Entonces, yo particularmente, una de las cuestiones que a mí me inspira mucho o que a mí me inspiró mucho en su momento y que aún
sigue es, por ejemplo, investigadoras de nuestra comunidad académica en la UNAM, como por ejemplo la doctora Luz María Garay Cruz, que justamente enfoca su investigación sobre tecnologías y educación y por supuesto también en violencias digitales. Por supuesto también está el doctor Mario Zaragoza, que también estudia procesos de aceleración tecnológica, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La doctora Adriana Reinaga, que estudia la sociedad civil, ¿no? Y también procesos de apropiación digital. Entonces, digamos, yo me inspiro justamente a partir de mis profesores y por supuesto también a partir de la inquietud de mis estudiantes, ¿no? Ellos a veces me hacen preguntas tan complejas que yo intento buscar a ver de dónde saco respuestas. Porque efectivamente también de ahí nos nutrimos, o sea, creemos que como investigadores o académicos tenemos como, no sé, un halo que nos da sabiduría, pero en realidad nosotros nos da sabiduría las preguntas que nos hacen nuestros estudiantes. Entonces yo aprendo de mis profesores, sigo aprendiendo de mis profesores y aprendo muchísimo de mis estudiantes. Muchas gracias. Pues ha Yo sido tengo una una gran pregunta bomba, conversación. espérate, Ah, Rogelio. oye, En un bueno, minuto. un minuto. Por ejemplo, esta relación, es que es súper interesante esta relación entre educación e inteligencia artificial. Si, por ejemplo, ahora yo tengo compañeros, debo decirlo, que para todo le preguntan a ChatGPT y no dices, bueno, está padre que te den ideas, pero y luego, ¿no? Piensa por ti mismo, o sea, dices que, o sea, ¿tú crees que pueda sustituir la inteligencia artificial, pueda sustituir el ingenio, la creatividad y ciertos procesos cognitivos en la educación? No, como dice Abel, la inteligencia artificial es una herramienta, hay que utilizarla como una herramienta. En su momento nos criticaban mucho los profesores porque utilizábamos Wikipedia, cuando en realidad Wikipedia tenía que ser una herramienta que nos ayudara o nos facilitara el entendimiento de ciertos temas. Lo mismo con la inteligencia artificial. Si utilizamos la inteligencia artificial para todo, pues difícilmente vamos a crear procesos cognitivos que nos ayuden a la construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, justo, hay que utilizarla como una herramienta. Muchas gracias, Luis Daniel. Pues casi doy la mala noticia, pero ¿sabes qué? Se nos olvidó preguntarle a Abel dónde podemos ver sus obras. Creo que es algo muy importante que nos cuente si hay un Instagram o una página o dónde podemos conocer tu trabajo, Abel, porque yo creo que varias personas que están escuchándonos o en el futuro encuentren este video dirán, dónde veo el trabajo de Abel Zaval? Yo utilizo mucho las redes sociales, soy muy activo en Twitter, bueno, en ahora X. Siempre comparto mi proceso de cómo hago la obra, pero sobre todo en mi Instagram, que es Abel Zavala Escultura. Ahí siempre estoy compartiendo mi trabajo y pues ojalá me puedan seguir para que vean más de lo que hago. Pues ha sido un placer, Amanda, hablar con Abel y con Luis Daniel. ¿Te quedas con algo en particular de nuestra conversación de hoy? Sí, fíjate que me quedé pensando a propósito de si vamos a estar en la Feria del Sí. Libro este año, si pudiéramos exhibir algo de Abel, o sea, si nos puede hacer llegar a alguna de sus piezas, la que sea, la que se pueda, Que y podamos imprimir ponerla, así, aunque sea ajá, y en ponerla ahí, ¿no? En la cabina. ¿Cómo sí, ves? a ver si alguna cosa que podamos imprimir nos mandas para ponerla ahora que estemos en la feria de minería y a lo mejor quienes vayan a a la feria conozcan un poquito más de tu trabajo. Y bueno, ya estaremos contando, como dice Amanda, quiénes estarán con nosotros de invitados, invitadas en la feria de minería. No se pierdan la transmisión los fines de semana en vivo de Violeta Radio, que va a ser, pues, como cada año, pues, muy divertida y conoceremos mucho acerca del mundo de la literatura, pero no solamente, ¿no? Si alguien no vio nuestra transmisión del año pasado, recuerde buscarla en el YouTube de Orgullo al Aire, porque estuvimos platicando con Susana Bautista, con Jaime Velasco, y no, con Xochitl, que también estuvo, y no me acuerdo, alguien más estuvo por ahí, pero yo tengo mala memoria, pero lo recordamos el próximo lunes, para que ahora que empiece la feria de minería, volvamos a recordar. Amanda, pues ahora sí, se nos acabó el tiempo, pero fue un gusto, como siempre, estar contigo, con Abel, con Luis Daniel, con Luis Antonio, con Balam en los controles técnicos. Pues despide el programa tú en esta ocasión, ¿te parece? Ah, muy bien. Pues también quiero mandar saludos a Maru, que siempre nos está apoyando.
Y pues bueno, fue un placer como siempre tenerlos en esta emisión más de Orgullo al Aire y pues con grandes invitados por supuesto y sigamos reflexionando y teniendo la plática abierta, el diálogo sobre estos temas y estas expresiones culturales, artísticas y científicas donde no puede faltar el orgullo. Muchas gracias, buenas noches. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio.